palabra parashá la mencionamos durante todo el tiempo. Y la palabra parashá significa porción. Amén. Una porción de la palabra. Los sabios, los rabinos, estudiando la palabra, dividieron el Pentateuco o la Torá, los 5 libros de la Biblia, la dividieron en 54 porciones o 54 parashá. Y cada domingo lo que hacemos es estudiar un tema de esos 54. Esta reunión para el día de hoy, ¿quién recuerda el parashá de la semana anterior? El nombre, ¿quién lo recuerda? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién? Tazría. ¿Y Tazría significa? Ella concibe o ella da a luz o nacimiento. Miren, estamos haciendo algo extraordinario, hermanos. Cada semana vamos a aprender una palabra en hebreo porque es interesante que vayamos allí y conozcamos. Tazría nos enseñó, ella da a luz, nacimiento, y hablamos durante toda la... Ahora, cada parashá, por supuesto, viene conectado uno con otro. Así es, el que parashá que tenemos hoy es de doble porción. Diga conmigo, doble porción. O sea que hoy vamos a recibir doble porción. La palabra que vamos a aprender hoy está en su pantalla. Ayarei Mot. Dígalo conmigo. Ayarei Mot. Ayarei Mot. Y Ayarei Mot significa después de la muerte. Ayarei Mot, después de la muerte. Ahora, el texto que vamos a tomar y sobre el quien vamos a estar compartiendo durante todo el tema, en el Antiguo Testamento, en los libros proféticos y en el Nuevo Testamento, corroborando todo junto, va a ser el libro de Levítico en el capítulo 16. Pero antes de ir al capítulo 16, solo permítame por un momento hacer mención al capítulo 10 de Levítico, porque era justamente lo que estábamos viendo en el video, y permítame leer solo la primera parte del versículo 10 para conectarnos en los dos, en lo que estamos haciendo. Levítico capítulo 10 nos habla en el verso 1 y dice: Nabat y Abiú, hijos de quién? Aarón. ¿Quién era Aarón? Pero ¿quién era además Aarón, el sacerdote, hermano de Moisés? Muy importante esto, lo estoy mencionando, yo sé que usted lo sabe, pero es bueno que lo unamos para saber por dónde estamos caminando. Tomaron cada uno su incensario y se pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová. ¿Qué ofrecieron? Fuego extraño que él nunca les mandó. Por favor, preste atención y repito, quise tomar Levítico 10 porque para entender Levítico 16 necesitamos tener claro Levítico 10. Levítico 10 dice que los hijos del sacerdote tomaron fuego y presentaron el fuego al incensario, pero era un fuego extraño porque Dios nunca les había mandado que hicieran eso. Esto nos indica un poco, hermanos, o un poco no, lo que nos está indicando aquí la palabra es que la iglesia, nosotros como cuerpo de Cristo, somos exactamente, en muchas ocasiones, somos estos dos hombres llamados Abiud y Nabat. ¿Por qué? Porque Abiud y Nabat, siendo sacerdotes, tomaron decisiones que Dios nunca les había ordenado. Dígalo conmigo, desobediencia. Ahora digámoslo en otro sentido. Voy a usar una palabra muy latina, muy castellana y por lo menos, yo no sé, pero muy colombiana. Hacemos lo que nos da, usted sabe, yo hasta ahí llego. Es decir, somos muy espirituales, somos muy estudiosos de la Biblia, venimos normalmente al servicio, nos congregamos, conocemos de la palabra y somos muy conocedores. A veces o en muchas ocasiones nos sentimos muy estudiosos de la Biblia. Y muchas veces yo escucho que alguien dice: yo no tengo realmente nada nuevo que aprender. La Biblia la he leído no sé cuántas veces. Puede que la haya leído muchas veces, pero tal vez nunca has tenido una revelación en tu corazón. ¿Está conmigo? Entonces, muchas veces, conociendo la palabra, hacemos cosas que nunca jamás Dios nos dijo que hiciéramos.
¿Está claro el principio? ¿Hacia dónde vamos? Por lo tanto, dice la palabra, presentaron fuego extraño. Esto es presentar fuego extraño. Cuando nosotros hacemos lo que nos parece, cuando las decisiones que tomamos no las tomamos en una decisión de oración, sino tomamos decisiones en una decisión de voluntad propia. A mí me parece así, en mi país lo hacemos así, mi papá lo hizo así, y mi hijo, los hombres no lloran. Porque eso es lo que la cultura nos dice que tenemos que hacer. Pero aquí no estamos hablando de lo que el mundo dice. Aquí estamos hablando de lo que Dios ordena. Diga conmigo, obediencia. Obediencia. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Hasta allí la introducción a nuestro tema. Vamos a Levítico 16, capítulo 1, y adentrémonos a este tremendo mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. Aharet Mod, después de la muerte. Levítico capítulo 16, todos lo tienen, dice la palabra: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. ¿Usted puede entender eso en español? ¿Qué significa? Déjeme decirle, eso no lo podemos entender. Recuerden que el libro de Levítico es un libro de órdenes, es una enseñanza estipulada de lo que debemos o no debemos hacer. La semana anterior, cuando vimos Tazria, mencionamos que el libro de Levítico es un libro de carácter técnico, es decir, lo comparé con ejemplos como leer un libro de abogacía, un libro de derecho, o leer un libro de ingeniería, tal vez esa ingeniería civil o de arquitectura. Cuando nosotros leemos esos libros, puede ser que lo leamos en español, y lo podemos leer con buen español, un español fluido, pero cuando llegamos a nombres técnicos, nos damos cuenta que no entendemos lo que eso significa. Y aquí ya lo podemos ver. Levítico dice: Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre al santuario detrás del velo, delante del propiciatorio. ¿Ha oído usted esa palabra en otros momentos? Muchas veces hemos oído la palabra propiciatorio, y un poco más adelante vamos a definir qué es lo que significa esto. Luego dice al propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Aquí vamos a estudiar algunos textos o algunas palabras muy técnicas. Dice la palabra, vamos en la lectura, por favor, vamos a leer los primeros libros del Levítico o del Antiguo Testamento y los compararemos con el Nuevo Testamento para saber específicamente dónde estamos ubicados. Levítico capítulo 18, verso 30. Tome nota en su parachá, vaya a la pantalla, creo que está allí la nota, la cita, y por supuesto vamos a mencionarla. Yo quiero que la lean, si es posible, directamente con su Biblia. Levítico capítulo 18, verso 30. ¿Lo tiene? Dice la palabra, léalo conmigo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo Jehová vuestro Dios. ¡Wow! ¡Qué precioso! Vamos entendiendo, amén. Ahora, Ezequiel capítulo 22, verso 1. Estas son las tres primeras textos que estamos tomando del Antiguo Testamento. Dice Ezequiel capítulo 22, verso 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú, hijo de hombre, no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre, y le mostrarás todas sus abominaciones. Ezequiel capítulo 22, versos 1 y 2. Ahora, vámonos al Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Mateo capítulo 27, versos 51. Mateo capítulo 27, versos 51. Dice: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Juan capítulo 1, verso 29, preste mucha atención a este texto porque encierra todo lo que vamos a ver en el día de hoy. Dice: Jesús,
que venía a él, cuando habla Juan el Bautista, al siguiente día vio Juan Bautista a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Diga conmigo, quita el pecado del mundo. Y cuando quita el pecado del mundo, hay un nombre que es Yom Kippur, o significa en español día de perdón. Amén. Diga conmigo, día de expiación. Entonces, la palabra expiación significa confesar el pecado. Y en este tiempo el Señor dice: y el Cordero de Dios quitará el pecado del mundo. Libro de Gálatas, capítulo 3, verso 13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Bueno, muy bien. Estos son los textos que vamos a desarrollar de Antiguo y Nuevo Pacto, y concentrémonos en la historia a partir de Levítico capítulo 16 y capítulo 17 y capítulo 18 de Levítico. Vamos a desarrollarlo todo este proceso. ¿Lo tienen? Levítico capítulo 16, verso 1. Ya lo leímos. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercó delante de Jehová y murieron. Atención. Después de la muerte de Aarón, Jehová habla y dice: preste atención lo que estoy diciendo, dice Jehová. ¿Por qué? Porque a nosotros siempre nos advierten algo: no haga esto, no practique esto, no diga esto, yo no sé, tome el ejemplo que usted considere necesario. Pero sin embargo nosotros lo hacemos. Somos Abid y Nadab, hacemos lo que nos parece. Después de que la acción que hemos hecho trae consecuencias. En este caso ellos presentaron fuego extraño. ¿Cuál fue la consecuencia? Muerte. Diga conmigo, desobediencia trae muerte. Ahora, aquí la palabra muerte no significa propiamente, físicamente morir, porque si eso fuese así, estaríamos todos muertos. ¿Me estás entendiendo? Significa cortar. Vean el ejemplo. Permítame un ejemplo para entender esto. Cuando los dos hijos de Aarón entraron al tabernáculo, ¿qué estaban haciendo ellos? Presentando ofrenda. Solo que era una ofrenda extraña. Era una ofrenda que Dios no les había ordenado. Observen esta historia. Cuando Caín y Abel se presentaron al Señor, ¿qué llevaban? Una ofrenda. Pero ¿qué pasó con la ofrenda que presentó Caín? La ofrenda que presentó Caín, dice la palabra que dice, que no fue grata a Dios. Entonces allí no significa muerte físicamente, sino significa ser cortado. Es decir, cuando nosotros entramos en pecado, cuando nosotros hacemos una acción que no es determinada por Dios, dice la consecuencia de la paga del pecado es muerte. Pero entonces dice, usted tiene que decirlo. Entonces, si eso es así bíblicamente hablando, todos estaríamos muertos. Frikis mortis, dirían en alguna parte. Todos estaríamos físicamente muertos hace mucho tiempo, porque en absoluto todos aquí presentes hemos pecado. Amén. Por lo tanto, todos estaríamos muertos, pero físicamente hablando. Pero aquí la palabra muerte traduce o interpreta también ser cortado. Diga conmigo, ser separado, ser apartado. Recuerden que la gracia de Dios y el favor de Dios está con nosotros, pero cuando viene el tiempo de pecado, el Señor nos corta. ¿Qué nos corta? La bendición. Pues el Señor, pero ¿por qué no voy bien, Señor? ¿Por qué no soy bendecido? Porque tenemos una consecuencia que se llama muerte. Amén. Ahora, en el verso 1, en el mes de Abid, dice la palabra que un poco antes de la celebración de Pesá, y aquí vamos a conectar tiempo de Pesá o tiempo de Pascua con el tiempo de Yom Kippur, o sea, el tiempo de perdón. En este tiempo, como dice Juan, en el capítulo 1, verso 29, que acabamos de leer, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya hay un anunciamiento en esta celebración que tenemos de Levítico 16, que anuncia que vendrá el Cordero que quitará todo pecado. En este entonces, la celebración de Levítico es una, dígalo conmigo, es una ceremonia. Es una ceremonia. Pero es una ceremonia que tiene requisitos. Dice en Hebreos capítulo 9, verso 11, el nombre de este tiempo, con la palabra que estamos viendo hoy de Ajedeit Mod, después de la muerte, nos enseña que este mensaje está hablado al que iba
a lo que iba a pasar con el Mesías después de su muerte. Todo Levítico 16 narra la historia de Jesús en el proceso de la muerte de cruz y resurrección, que es lo que Levítico va a estar narrando en el transcurso del tema que vamos a estar viendo hoy. Levítico capítulo 16, verso 2 dijo Dios a Moisés: di a tu hermano a Aarón, por favor preste atención, que no en todo tiempo entre al lugar santo. ¿Por qué? Porque según este texto de Levítico 2, el sacerdote, el sumo sacerdote Aarón, entraba permanentemente al templo. ¿Cuál era la función del sumo sacerdote? La función del sumo sacerdote era, en el transcurrir de un año, recibir a toda la congregación y recibir de ellos toda la confesión de sus pecados. ¿Están conmigo? El sacerdote escuchaba todos los días a todas las ovejas y les escuchaba todos los pecados. Pero llegaba un momento en que el sacerdote debía presentarse al lugar de propiciación, al lugar santísimo. Y en este tiempo el sacerdote Aarón entraba a su voluntad, él entraba cuando quería. Pero en el verso 2, después de la muerte de los hijos de Aarón, Jehová, verso 1, le habla a Moisés y le dice: dile a tu hermano que no continúe entrando al templo cada vez que él quiere, sino que a partir de ahora solamente ingresará al lugar santísimo una vez por año. ¿Hasta ahí vamos bien? Miren qué interesante, solamente una vez por año. Esta parachá de hoy, wow, es tremenda porque tiene una serie de normas que pareciera ser. Usted me va a decir: pero pastor, eso en el Antiguo Testamento. Pero vamos a ver cómo aplica hoy precisamente a nuestra vida. ¿Vamos bien? Juan capítulo 1, verso 2 y 2, capítulo 2, Juan 2, verso 2 dice, primer libro de Juan capítulo 2, verso 2, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Es decir, que cuando nuestro amado Señor fue a la cruz, Él no solamente entregó su vida en la cruz por los latinos, por los americanos o por los de cierta nación, Él entregó su vida por toda la creación. Amén. Juan capítulo 4, verso 10 dice: en esto conocisteis el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Tal vez aprovecho esta gráfica que están observando ustedes allí para mencionar algo. La palabra propiciación tiene un origen que significa cobertura. Permíteme, hermano Luis, por favor, un segundo. El cofre, ¿cómo le llamamos? El alfolí, gracias. Permíteme un segundo el alfolí. Colócalo hacia el frente, quiero explicar algo. Levanta la tapa. Vamos a suponer que este es el arca que todos conocemos, el arca de la alianza, ¿verdad? Esa tapa que está allí se llama cobertura, se llama propiciación. Diga conmigo, cobertura. Cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, ¿qué recibimos? Cobertura. Cuando estamos en la vida de la iglesia, tenemos cobertura. Nosotros somos la cobertura pastoral de la congregación. Como pastor tengo una cobertura pastoral. Como iglesia tenemos la cobertura del Padre. Esa parte superior del arca se llama propiciación y significa cobertura. Amén. Gracias, hermano Luis. Hice el ejercicio porque necesito que tengan claro este principio, que más adelante vamos a entender por qué es tan importante esta porción de la cobertura. Usted recuerda cuando se celebra una boda, específicamente una boda judía, porque no lo hacemos normalmente en la boda latina o en la boda hispana. Bueno, aquí hacemos un arco, ¿recuerdan? Normalmente las bodas visten un arco. Esa es una copia de la boda judía. En la boda judía lo que se hace es colocar una, ¿cómo se llama? Una jupa. Una jupa. ¿Recuerdan? La jupa, eso significa cobertura. Es decir, eso que colocamos cuando hay una boda judía se llama una jupa, una cobertura. Diga conmigo, se llama una cobertura de propiciación. ¿Lo tienen? Una cobertura de propiciación. Miren, esto es poderoso. Lastimosamente nosotros no lo hacemos.
Yo siempre que cuando celebramos las bodas, anhelo que cada boda que pudiéramos hacer sea con la cobertura, con la propiciación, porque repito, vamos a ver qué importancia tiene como esto. En la muerte, cuando Jesús fue expuesto públicamente como un propiciatorio, fue relacionado con el culto del Día del Perdón, el Yom Kippur, y eso representa como la sangre que virtió Jesús fue esparcida totalmente hasta la última gota para el perdón de nuestro pecado. Esto tiene que ver con lo que vamos a ver en Levítico, la manera como debe ser sacrificado el o los corderos. ¿Vamos bien? Ahora, en Levítico capítulo 16, verso 3 dice: Aarón podrá entrar en el lugar santo, esto es, con un novillo para ofrenda por el pecado y un carnero para ofrenda de ascensión. Atención, ahora solo puede entrar en el lugar santísimo por medio de la muerte de animales que sustituyen esa señal profética de lo que ha de venir a través de la muerte de Jesús. Y esto nos enseña que la muerte de Jesús es la base sobre la que el hombre puede acercarse a Dios. Amén. Cuando había templo, en el tiempo del templo con el sumo sacerdote, en este tiempo el sumo sacerdote preparaba unas semanas antes este día, que es el día más sagrado del año, llamado el día de Yom Kippur. Y observen que aquí hay algo interesante. Se traían dos becerros. Los dos becerros debían ser idénticos el uno del otro, idénticos. En altura, en peso, en color. Dos becerros venían al altar de sacrificio. El sacerdote tomaba estos dos becerros, y aquí hay algo muy interesante, y no me voy a detener en los detalles, pero dice la Biblia que echaban suertes. Vaya conmigo en Levítico 16:4, dice: se vestiría de túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. El sacerdote debía lavarse durante 7 veces durante todo el día, lavarse permanentemente para acercarse limpio y poder presentar el sacrificio de los corderos. Amén. Había entonces, repito, una ropa especial que el sacerdote debía utilizar. Aquí hay algo interesante. Usted va un día domingo como hoy a un restaurante, y usted ve personas muy bien vestidas. Y usted automáticamente, ¿qué piensa? Vienen de la iglesia. Vienen de la iglesia. Yo recuerdo una vez poco que estábamos en uno de estos buffets y vi una mesa inmensa, como para 20 personas, y todos muy bien vestidos, algunos incluso con un sombrero y hasta una ala por aquí muy elegante, con una flor, las mujeres con una flor en su pecho, espectaculares. ¿Por qué esa historia? ¿Por qué la gente se viste así para la iglesia? Porque Levítico nos dice que el sacerdote, para presentar la ofrenda, vestía de lino fino. Ahora, lino fino no significa aquí marca. Lino fino aquí no significa vestido suntuoso. Aquí lino fino significa humildad. Diga conmigo, humildad. Entonces, cuando nosotros venimos a la vida de la iglesia, procuramos en la medida de lo posible, supongo yo, bañarnos. Supongo que nos bañamos para venir a la iglesia. Número 1, y supongo yo, procuramos vestirnos muy bien para venir a la iglesia. ¿Está conmigo? Vestirnos muy presentables. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viniendo al altar y nos estamos presentando con el Señor. El ejemplo es un poco incómodo, pero es muy válido. Si el que estuviese hoy aquí reunido con nosotros en esta mesa, en este salón, hoy, fuese el presidente de los Estados Unidos, les aseguro que si yo les anuncio desde el lunes, el próximo domingo vamos a tener al presidente de los Estados Unidos con nosotros en el salón, la hermana Lupita no había tenido tiempo toda la semana, arreglando cabello, cortando cabello, pintando cabello, arreglando uñas, quitando uñas, poniendo uñas, todo, porque tendríamos que venir a visitar al presidente. El presidente va a estar en la iglesia el domingo, y cuando nos saludemos nos tiene que encontrar muy limpios, muy bien presentados. Entonces yo me pregunto, si eso tú lo haces por el presidente, ¿qué tal si lo hiciéramos mejor por el Rey de Reyes y Señor de Señores? Amén. Pero resulta que es todo lo contrario. El domingo para la iglesia, no, el domingo no me toca baño.
¿Y para qué me he visto si después yo salgo a jugar un partidito? Pues me voy a sudar y pues para qué me cambio. O después me voy al cine y pues no vale la pena porque tengo que ir en jean, tengo que ir en tenis. Entonces queda muy incómodo ir en corbata al cine. Pues, me explico. Pero venir al altar, el Señor nos dice, debemos presentarnos muy bien para estar en la presencia del Señor. Amén. Levítico 16:5 dice, uy, pastor, ya nos regañó. Y tomará de la congregación de los hijos de Israel 2 machos cabríos para ofrenda por el pecado y un carnero para ofrenda por ascensión. Aquí me causó interés algo muy interesante. ¿Por qué? 2 corderos para presentarlos, 2 machos cabríos para presentarlos por ofrenda por el pecado ¿de quién? De la congregación. Y un carnero para ofrenda por ascensión. Y resulta que aquí hay algo interesante. El sacerdote debía comprar su propio cordero, de su propio peso, de su propio bolsillo, debía traer su propio cordero. Y antes de que el sacerdote ofreciera sacrificio por la iglesia, por el pueblo, por la congregación, primero presentaba sacrificio por él y por su familia. Qué interesante esto, amén. Es decir, que cuando el sacerdote se presenta al lugar santo, al lugar santísimo, para poder pasar al lugar santísimo, primero presentaba una ofrenda por su vida, por su familia, y en esta ofrenda hacía expiación, es decir, confesaba su pecado para que el Señor lo librara de todo pecado, y luego de para presentarse al lugar santo, ahora podría presentar ofrenda por toda la congregación. Cuando él presentaba ofrenda por toda la congregación, ¿qué hacía? Él declaraba todos los pecados de la iglesia o de la comunidad que durante todo el año él había escuchado. Entonces él empezaba, presentando la ofrenda, él empezaba a declarar todos los pecados. Y era una lista insuperable de pecados. No era una o 2 cosas. Porque si nosotros sumáramos la lista de todos los pecados que tenemos en esta congregación, sería una lista inmensa. Usted va a decir, ay pastor, pero es que nos está tratando de pecadores. Es que solo pensar, solo mirar, ya estamos pecando, dice la palabra. ¿Está conmigo? Y todos los días presentamos esa situación de pecado. Amén. Ahora, verso 6. Entonces Aarón acercará el novillo como ofrenda por el pecado, como es por sí mismo, para hacer expiación por sí mismo y por su casa. Ya lo estábamos explicando. Verso 7. Y tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante del Dios a la entrada de la tienda de reunión. Verso 8. Y echará suertes. Esto es interesante. ¿Cómo eran las suertes? Hermana Pili, perdóname que te incomode, pero permíteme nuevamente el alfolí, para tratar de ser gráfico en lo que quiero hacer. El sacerdote tomaba dos láminas, eran metálicas, 2 láminas. En una lámina estaba el nombre Adonai, o el nombre de Dios, y en la otra lámina, o en la otra página, o en la otra lámina, perdón, estaba el nombre Azazel. 2 nombres, 2 láminas. Cuando dice la palabra que el sacerdote echaba suertes, lo que el sacerdote hacía era que abría el propiciatorio, la cobertura, introducía la mano, habían 2 tablitas y sacaba una de las 2. La primera dice Adonai, o sacaba la segunda y la segunda decía Azazel. Ya vamos ahora a entender qué es esto. ¿Usted ha leído esta historia? ¿Y alguna vez se ha preguntado qué significa esta historia? Vamos a resolver un poquito ese tema en el día de hoy. El estudio es demasiado extenso, así es que voy a tener, hermanos, que avanzar, y tal vez en un estudio bíblico de semana lo podamos ver en detalle, punto a punto, porque es apasionante el tema de hoy. Verso 9. Aarón acercará el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para Dios, haciéndolo ofrenda por el pecado. Si salía el nombre de Dios, Adonai en este caso, entonces ese era el cordero que se iba a presentar como ofrenda en el altar. Pero si el nombre que aparecía era Azazel, entonces a este cordero el sacerdote asignaba a un anciano de la iglesia, y a este cordero se le llevaba fuera del templo, se le llevaba hacia el desierto. ¿Cuántos de ustedes han visitado Israel? Creo que ya muchos, ¿verdad? Espiritualmente, por lo menos, relativamente, ya fuimos. Y cuando tú vas a Israel te darás cuenta que a pocas millas
de todo Jerusalén. Jerusalén, a pocas millas, todo lo que hay alrededor es desierto. Esto es interesante mencionarlo. ¿Por qué? Porque si el cordero que salía era el segundo, o el primero Adonai, o el segundo Azazel, el sacerdote nombraba a un anciano de la iglesia que debía llevarlo fuera, y llevándolo fuera, tipológicamente lo que hacía era que todos los pecados confesados por el sacerdote de toda la congregación salían, se llevaban fuera, se sacaban hasta el desierto. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos quiere decir hoy en esta enseñanza? Que necesitamos que todo pecado, y aquí me gusta la palabra generacional, toda maldición generacional que traemos de años, de nuestras familias, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, que todavía puedan estar presentes hoy, dígalo conmigo, necesitamos echarlos fuera. Mandarlos al desierto. Y cuando están en el desierto, el sacerdote no podía terminar toda su ceremonia hasta que ese anciano de años y anciano de la congregación regresara, confirmando que el segundo carnero, el segundo becerro, había sido dejado fuera, de tal manera que él debía morir en ese lugar. ¿Están entendiendo tipológicamente el Señor que nos quiere decir? Que todo pecado o contaminación que podamos tener hoy, necesitamos echarlo fuera, enviarlo al desierto, a lo más lejano, para que muera, para que ese pecado no me vuelva a tocar en mi vida. Amén. Interesante, ¿verdad? Seguimos. Levítico 16, capítulo 11. Entonces Aarón acercará el novillo de la ofrenda por el pecado que es por sí mismo, y hará expiación por sí mismo y por su casa, y degollará el novillo de la ofrenda por el pecado hecha por sí mismo. Verso 12. Y tomará un incensario lleno de brasas de fuego de sobre el altar que está delante de Hashem, delante de Dios, y 2 puñados de incienso aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Verso 13. Pondrá el incienso sobre el fuego delante de Dios, para que la nube del incienso cubra el propiciatorio que está sobre el testimonio, no sea que muera. Atención, aquí hay algo muy interesante. Ahora el sumo sacerdote ponía todo el incienso en el recipiente de oro que contenía los carbones encendidos, para que se produjera una nube de humo entre él y el propiciatorio, donde se manifestaba la Shekinah, la presencia gloriosa de Dios. El humo producido por el fuego del incienso sobre los carbones que habían sido arrebatados del fuego exterior simboliza el momento cuando el Mesías, cuando Jesús se presenta ante Dios después de su resurrección. Esto es extraordinario. Voy a repetirlo. El fuego exterior simboliza el momento cuando Jesús se presenta ante Dios su Padre después de su resurrección, como está escrito en el libro de Zacarías capítulo 3 verso 2, que dice: ¿no es este un tizón arrebatado del fuego? ¡Wow! ¡Qué tremenda esta palabra! Hebreos capítulo 10 verso 19 nos dice: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vino que Él dedicó para nosotros, por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua. Amén. 16:14, el Levítico dice: tomará además de la sangre del novillo y la rociará con su dedo al lado oriental del propiciatorio, también delante del propiciatorio rociará con su dedo 7 veces la sangre. Observen que Levítico 16, saben, cuando estábamos con mi esposa preparando toda esta enseñanza para poderle prestar hoy, yo le decía a mi esposa, Levítico 16, miren, es el parachá más importante de todo el año. Pero entrenar Levítico 16, comprender Levítico 16, yo le decía a mi esposa, wow, no creo que vaya a poder ser tema de media hora, 45 minutos en el servicio. Así es que estoy mencionando esto y sé que voy muy rápido y usted está diciendo no entiendo, tal vez no lo capto, pero permítame solo mencionarlo, anunciarlo, porque siento que vamos a tener que tomarnos un tiempo especial en nuestro estudio de semana bíblico y entrar a lo profundo de lo que Levítico 16 tiene, porque es extremadamente extenso. Pero una cosa quiero que tengamos presente. Aquí nos está enseñando esta palabra algo muy interesante. Cuando nosotros ofrecemos ofrenda a Dios,
no es la ofrenda que el mundo nos ha enseñado. Traiga 1000 y yo te daré 100,000. Eso no es lo que Dios nos está enseñando acá. Dios está enseñando, tú traes una ofrenda al altar porque con tu ofrenda estás entregando un sacrificio para perdón de pecado. Amén. Hay un ritual, si me permiten usar esta expresión, mejor una ceremonia que nos enseña cómo librar la congregación de pecado. Y atención, porque cuando hablamos de pecado, pareciera ser que entendiéramos alrededor del pecado, dije cortar, muerte, pero también pareciera que fuera fracaso. ¿Cuántos de ustedes han sentido en su vida fracaso a lo largo de tantos años de vida? ¿Saben? Cuando por primera vez en mi vida personal alguien me compartió una palabra, me dijo esto: si tú empiezas a congregarte y a venir a la iglesia y recibes a Cristo como tu único y suficiente Salvador, déjame decirte, tu vida va a cambiar. Vas a ver la prosperidad llegar a tu vida. Vas a ver la abundancia de Dios sobre tu vida. Vas a ver cómo el Señor te bendice con toda bendición. Y cuando a uno le empiezan a pintar, perdón la expresión que estoy usando, esos pajaritos, uno dice, wow, pues eso es tremendo. ¿Qué puedo perder? Pues intentemos. Y cuando empezamos a venir a la vida de la iglesia, y yo esperaba los millones, y esperaba la prosperidad, y esperaba la abundancia, aquí bendecidos, prosperados y en victoria y todas esas cosas, me di cuenta que eso no funciona. Eso no es así. Porque el Señor dice, ahora que vienes a la casa de Dios, toma la cruz y sígueme. Si quieres ser mi discípulo, toma la cruz y sígueme. Y venir a Cristo significa pasar por tantas pruebas, por tantas adversidades, por tantas luchas, por tantos momentos difíciles, con la diferencia de que yo sé que todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. ¿Usted me está entendiendo? Sin embargo, ¿cuántos de ustedes han pasado 10, 15 o 20 o más años en Cristo Jesús y sienten que sus vidas han sido fracasadas, frustradas, sin sentido? ¿Saben? Permítame hacer un pequeño break en esta historia para leerles un punto que me llamó poderosamente la atención. Aquí hay alguien que conozca a un hombre basquetbolista en los Estados Unidos de América llamado Michael Jordan. ¿Alguien lo ha escuchado mencionar? ¿Alguien lo conoce? David, ¿conoces a Michael Jordan? Escúchame, palabras de este hombre. Dijo, he fallado más de 9,000 tiros en mi carrera profesional. He perdido casi 300 juegos. En 26 ocasiones me han confiado para tomar el juego. Me han confiado, siempre las necesito. Han confiado en mí para tomar el tiro con el que se ganaba un campeonato mundial y he fallado. He fracasado una y otra vez en mi vida. Es por eso que hoy tengo éxito. ¿Usted me está entendiendo esto, hermanos? Entonces, venir a Cristo significa que puedes haber fallado 1000 veces, que puedes haber cometido 1000 errores, pero hoy hay un día que se llama Yom Kippur. Diga conmigo, un día de expiación, un día de perdón. Y en este día ceremonial, aunque no entremos en todos los detalles del ritual que menciona Levítico, tenemos claridad que Cristo fue a la cruz y en esa cruz cumplió todo el proceso de Levítico 16, entregó su vida, fue sacrificado, murió voluntariamente por nosotros y nos libró de todos los errores que habíamos cometido. En 200,000 ocasiones Thomas Edison estuvo preparando cómo hacer un bombillo. Y esta lámpara que nos iluminan aquí hoy en el salón, durante más de 200,000 ocasiones este hombre trató de tener ese foco que tenemos hoy. Y alguien le dijo, pero wow, has fallado por más de 200,000 ocasiones. Y él dijo, no he fallado por 200,000 ocasiones. He aprendido en cada una de ellas hasta lograr el éxito. Hoy el Señor está diciendo, eres cristiano, te congregas en una iglesia, has cometido errores, has caído, has pecado, has cometido una falta con el Señor. Déjame decirte que hoy te digo, hijo, que si has cometido un error con el Señor, hoy es día de recuperación, hoy es día de nuevo comienzo, hoy es día de arrepentimiento. Diga conmigo, hoy es día de techuvá, arrepentimiento, y hoy es día de empezar de nuevo. ¿Saben? Cuando yo tengo personas, amigos o familiares que aparece ahí en el Face, es su cumpleaños,
y siento en mi corazón colocar un mensaje para ellos, solo les coloco una palabra: hoy es día de nuevo comienzo. Porque cada año que el Señor nos da de vida es un nuevo comienzo. Es decir, hoy es mi tiempo de cumpleaños, mi vida a partir de hoy, mi nuevo año a partir de hoy es nuevo. Es un tiempo de nuevas oportunidades, es un tiempo de nuevas expectativas. Dígalo conmigo, es un tiempo de dejar atrás todo pasado y es tiempo de empezar un nuevo día. Dígalo conmigo, es tiempo de cambiar mi manera de pensar para empezar una mejor manera de vivir. Entonces en Cristo Jesús entendemos que a través de este tiempo de expiación, de propiciación, de redención, de justificación por la sangre de Cristo, somos justos. Amén. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos culpables y nos acusamos a sí mismos por errores que hayamos cometido? Pero ninguno de nosotros aquí presentes está exento de cometer cualquier error delante de Dios. Lo que nos hace estar en Cristo Jesús no es ser perfectos, porque ninguno somos perfectos. Lo que nos hace estar en Cristo Jesús es entender que por la expiación de mi pecado, por la sangre del Cordero de Cristo, yo he sido lavado y tengo una nueva oportunidad de vida cada comienzo de día. Dijo Sebastián esta mañana, si pudiésemos cantar todos los días esta canción: nace el sol. Es un nuevo día, es un nuevo amanecer. Y ese nuevo día trae su propio afán. Y ese día, cada día que pasa, nosotros le podemos decir: Señor, yo reconozco que he pecado. Yo reconozco que te he fallado. Yo reconozco que no he sido justo como un sacerdote en santidad delante de ti. Pero reconozco que tú, Señor, me has lavado de todo pecado. ¿Alguien puede decir: Señor, reconozco que tú me has lavado de todo pecado? Levítico 16:16 dice: hará pues expiación por el lugar santo, en el lugar santo, a causa de las impurezas de los hijos de Israel y a causa de sus transgresiones, por todos sus pecados. Así hará también con la tienda de reunión que permanece con ellos en medio de sus impurezas. Verso 18: al igual que rocío de la sangre de las dos ofrendas en el lugar santísimo, 1 hacia arriba y 7 hacia abajo, también deberá rociar sobre el velo estando en el lugar santo, primero la sangre del novillo y luego la del macho cabrío, una vez hacia arriba y 7 hacia abajo. Verso 19: y rociará sobre él de la sangre 7 veces con su dedo, y lo limpiará y lo santificará de las impurezas de Israel. Hebreos capítulo 10, verso 19-20 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vino nuevo, Él nos abrió a través del velo, esto de su carne. Y el velo se rasgó. ¿Qué significa aquí la expresión "y el velo se rasgó"? Significa que en Jesús se ha cumplido toda la palabra profética de Levítico 16. ¿Cuántas veces a diario nos vemos expuestos a una situación de pecado? ¿Cuántas veces a diario nos enfrentamos a una circunstancia en contra de la palabra? Aprendimos una palabra la semana anterior. A ver quién me la recuerda. Cuando hablamos mal de alguien o de algo. ¿Cuál es la palabra? La aprendimos la semana pasada. A ver quién me la recuerda. El hermano Alfredo está ahí. Una velocidad que bien, excelente. La shonjara. ¿La recuerdan? ¿Qué significa la shonjara? La shonjara significa cuando hablamos mal de alguien. Esposo, esposa. ¿Cuántos esposos hablan mal de su esposa? Mi amor, tan bella, tan linda, tan dulce que eres. Pero sale al trabajo y se encuentra con los amigos y dice: uy, es insoportable, no la aguanto. Horrible, no sirve para nada. ¿Cuántos esposos o esposas hablan mal de su esposo? De frente en la iglesia: Dios te bendiga, mi amor, te amo, te quiero, triple papito, bello, mi amor. Pero en la reunión de mujeres, ¿qué dice? Bueno, para nada, inservible, incapaz. Yo no estoy hablando de acá, porque en esta casa eso sería imposible que pasara.
imperdonable por demás. Estoy hablando de la honcharat, hablar mal de alguien. Hablamos mal de nuestros hijos, hablamos mal de nuestra comunidad, hablamos mal de este país. Es que este gobierno, es que este presidente, es que estas leyes, es que esta injusticia. No. Todo lo que hablemos mal significa, dígalo conmigo, pecado. Entonces, porque es que a veces pareciera ser que pecado es matar. Dice, bueno, pues yo no he matado a nadie. Pero la honcharat es matar. ¿Está conmigo? Matar con la lengua, matar con la intención. Hay gente que mata con la mirada. ¿O no? Una esposa voltea a mirar a un esposo y con la mirada lo paralizó, lo mató. Y me mataste. O también hay miradas matadoras, ¿no? Lo que quiero significar aquí, hermanos, es que todos los días, cada paso, cada segundo, cada palabra, cada acción que hagamos, digamos, pensemos, primero tenemos que pensarlo como un sacrificio delante de Dios y saber si lo que estamos haciendo santifica, edifica, me libra de pecado o me tiene contaminado. Por lo tanto, ¿a qué venimos los domingos? ¿Por qué nos reunimos cada semana? Porque necesitamos venir no a escuchar solamente una palabra, necesitamos venir para ser reargüidos de una semana en la que muchas cosas pasaron, en la que muchas cosas sucedieron, y decirle al Señor, me preparo para esta siguiente semana y te pido, Dios, dame la fuerza suficiente para que durante esta semana no siga cometiendo el mismo error. Por eso el tiempo de Pesá que compartimos, porque recuerden que Pesá fue el tiempo en el que el pueblo de Israel sale a la libertad, pero está conectado con este tiempo de Ayeret Mot, que significa, ¿qué significa? Después de la muerte, porque después de la muerte de los corderos y el pueblo era sacrificado, el pueblo era liberado del pecado, después de la muerte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dígalo conmigo, nosotros somos libres. Y si nosotros somos libres, el Señor dice, he pagado el precio por tu pecado. Y dice la palabra que lo he pagado ¿cuántas veces? Una sola vez. Y para siempre. Amén. Ahora, usted observa esa gráfica que tenemos allí. El sumo sacerdote, verso 21 dice, después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y de todas sus transgresiones, todos sus pecados, y poniéndolo sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para esto. Y aquí nos habla del sacerdocio de Jesús, su llamamiento, según el orden de Melquisedec, según el orden de Aarón. Abogado, intercesor, mediador son sus funciones. Y dice cuáles son sus cualidades como su sacerdote y como sacrificio. Amén. Vamos a cerrar. No quiero detenerme realmente en todo Levítico 16 porque el tema es extraordinariamente importante y demasiado profundo para que lo alcanzamos a desarrollar hoy. Solo quiero dejar centrado este mensaje. Levítico 17:7 dice, y ya no sacrificarán sus sacrificios a los demonios con los cuales se prostituyen, esto les será estatuto perpetuo por todas las generaciones. Es decir, ya no necesitamos traer los corderos como lo hacíamos anteriormente, colocarlos aquí, echar suerte, llevarlo al desierto, porque ahora ya hay un sacrificio de cruz y ha sido precisamente el sacrificio a través de nuestro Mesías para que en él, dígalo conmigo, tengamos vida y la tengamos en abundancia. Amén. Verso 18, capítulo 18, verso 3 dice, no haréis en Levítico como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, donde yo os llevo, no andaréis en sus estatutos. Hoy vemos todavía lastimosamente cómo la ignorancia del pueblo de Dios hace que hoy todavía aún vemos los rituales, y esto sí que se diga en nuestro país, ¿verdad? En nuestros países. Nosotros vemos las procesiones, vemos como todavía hay gente que se flagela, vemos como todavía hay en nuestros países hay gente que se crucifica, y todo esto, dice la palabra, no haréis como lo que hacían en Egipto,
cuando estaban en medio de esa cultura pagana, o como lo hicieron otros aún en la tierra a la que yo os he llevado en Canaán, cuando mi pueblo escogido se entregó a Baal y ofrecían sacrificios a otros dioses. Yo quiero que hoy, a través de Levítico, en este tiempo de Ayeret Mod, después de la muerte, ustedes tengan claridad que hay un solo sacrificio de cruz por medio del cual ustedes son libres de todo pecado. Amén. Estamos en pie un momento. Padre amado, te damos gracias en esta mañana. Señor, hay una canción, ¿la tenemos? Sebastián o Camilito, por favor, hay una canción que quiero que coloquemos de fondo en el video, y vamos a colocar esta canción, y quiero pedir algo en esta mañana. Todos nosotros, sin excepción, repito, algo hay en nuestros corazones de lo cual necesitamos arrepentirnos, o ya nos hemos arrepentido, pero aún hoy todavía está presente allí en nuestros corazones. Necesitamos perdonarnos a nosotros mismos, así como Dios ya nos perdonó.